Como periodista me paso la vida haciendo y haciéndome preguntas. En el fondo, todas apuntan a lo mismo, a encontrar la esencia de las cosas y de la gente. Los artistas son seres que llevan en su ADN una carga genética que los diferencia, los pone en un lugar distinto, de perspectivas únicas. ¿De qué están hechos? ¿Cómo está formado su ADN artístico? En mi bolsa de madera escondo pequeños presentes y la firme intención de encontrar las respuestas a mis preguntas. Busco su materia prima. El enorme estudio de Eduardo Estupía, a donde acudimos para convocar a sus materias primas, es un reducto de creación, de búsqueda, de forzado trabajo y de resolución de cuadros cada vez más grandes. Aquí es donde Estupía prueba estilos y formatos, materiales e inspiraciones, técnicas pictóricas y líneas, con una mezcla de talento y tesón que es lo que lo ha hecho crecer en el mundo de las artes visuales. Sus modos de reflexionar sobre la pintura y sobre su tarea constituyen una estimulante clase para iniciados y para entendidos. ¿Te gusta que te llamen artista plástico? Sí, digo, no... Sí, viste que igual hoy por hoy la categoría de artista plástico parece anacrónica porque la cuestión de la plasticidad que tiene que ver con esa cosa de transformar la forma en material, ahora la cuestión del arte tiene un montón de formatos también inmateriales, pero yo más bien pertenezco a la vieja guardia, de manera que corresponde perfectamente que me llamen artista plástico. Bueno, pero hoy estamos aquí en tu refugio de las pinturas, para hablar de eso y también para hablar de los libros, porque veo que tenés muchísimos libros y sé además que cuando hay alguna, la inspiración se te vuelve un poquito aciaga, recurrís a los libros. Todo el tiempo. ¿Cómo es eso? Y yo los libros, yo leo salteado y de la manera más extemporánea y ecléctica, digamos. Yo no soy un lector riguroso ni mucho menos, pero tengo muchísima relación dinámica, si se quiere, con los libros de arte, en el sentido de que yo trabajo con libros de arte constantemente. Yo hago como una especie de... hago mi propia clase con los libros de arte. De hecho, durante mucho tiempo yo era un tipo muy limitado en el espectro de gustos. O sea que aquí hay libros de arte, sí, eso es lo que encontramos. Sí, hay libros de arte. Por ejemplo, bueno, a ver, libros a los que recurras. Libros a los que recurro más bien están por acá, digamos, qué sé yo, puedo recurrir de repente como a este libro de Microscopie Pratique, que es un libro donde están todos los dibujos de lo que se ve en el microscopio y yo de repente puedo tomar muchas de estas viñetas y retrabajarlas en los dibujos. Pero no sos ni biólogo ni médico, ¿por qué? Bueno, pero porque... recurría al Microscopie Pratique. No, porque a mí siempre me fascinaron las formas, un poco, de algún modo, las formas orgánicas, pero más bien todo tipo de archivo de formas de las disciplinas diversas, ¿no? De la anatomía, de la botánica, de la microscopía, si fuera un género la microscopía, pero viste el mundo microscópico, la arquitectura. Entonces, para mí, digamos, eso es una especie de archivo. El mundo es un archivo gráfico, ¿no? Qué lindo. Y entonces, por supuesto, transformado en las piezas gráficas propiamente dichas, pero de alguna manera yo he tratado de acumular, ¿viste?, la mayor cantidad de, qué sé yo, desde esto hasta un libro de esténciles, de animalitos en esténcil, ¿ves? O, por ejemplo, yo en algún momento trabajé con esténciles directamente para tratar de salir un poco de ornamentación manual y también, ves que estas cosas tienen su propia fuerza gráfica. Claro. Qué lindo. Sí, entonces yo usaba eso de plantilla para usar como parte de un trabajo y de ahí salía a una derivación de esa ornamentación de una manera más manual y más suelta, ¿no? Me imagino además que, digo, como muchos pintores o muchos artistas plásticos, hiciste historietas, ¿no? Sí, hice una historieta un poco freak que la expuse, tengo algunos ejemplos, los tengo acá, pero son completamente bizarras, ¿no? No soy un historietista técnico en el sentido de lo que es un historietista tradicional, pero en algún momento en Bellas Artes hicimos una historieta un poco freak. ¿Supositorios Taña se llamaba? No, ese es uno de los cuadros. Había un personaje que se llamaba Felipe, que era un personaje, una especie de monstruo, ¿ves? Y era una historieta... yo estaba bastante influido, si es la palabra, por el humor underground americano. Ah, claro, es muy crumb esto, ¿no? Claro, sí, y también un poco por el pop, como todos en esa época, y por el surrealismo. ¿Por qué no hiciste más?
Bueno, porque para mí, yo creo que ya en ese momento yo me di cuenta que la historieta era un formato específico técnico, digamos, ¿no? Sí, digamos que yo, por ejemplo, si vos te fijas bien, en términos de lo que un historietista diseña en cuanto al cuadro y a la dinámica del cuadro, son muy rígidas. Después empecé a ver historieta y me di cuenta que la riqueza escénica era específica de ese género, ¿no? Digo, dice, ante el desconcierto general se abren las puertas del gran erupto celeste. Sí, bueno, a ustedes dispensarán la literatura de esa historieta. ¿Cuáles son, a ver, si hay aquí libros y escritores favoritos? Este es el Hitchcock Truffaut ilustrado, digamos, ¿no? Viste, Truffaut y Hitchcock hicieron ese famoso reportaje. Hitchcock habló prácticamente de toda su obra y había salido en una edición sin ilustración y ahora, hace relativamente bastante tiempo, salió el mismo libro con todas las fotos de las cosas que se mencionan. Es como una especie de biblia conceptual del cine moderno, en realidad. Buen laburo. Sí, porque este es el momento en que a Hitchcock la tapa de Psicosis. Y por ejemplo, cuando venís a la biblioteca, ¿lo haces con algún orden o en el más absoluto desorden? Digo, no. ¿cazás lo primero que te viene a la vista? Más o menos sí, pero por ejemplo, ves, yo tengo un montón de libritos como estos que son de viejas ediciones de arte, que son casi todas en blanco y negro, de pintores en blanco y negro. Entonces yo, como trabajo bastante, como a mí me interesa mucho el blanco y negro, el gris y todas las zonas intermedias de la tonalidad blanco y negro, yo muchas veces vengo para encontrar no tanto resoluciones de iconografía, sino más bien tonales, resoluciones tonales de pintores clásicos o eventualmente impresionistas, pero que en estas ediciones están como todos normatizados, digamos, en un blanco y negro mediano, muy súper interesante. Entonces, ¿y de dónde surge tu interés por el blanco y negro? Yo más bien creo que fue una consecuencia, casi natural de haber dibujado mucho tiempo con tinta y que a partir de insistir en la tinta, la tinta, que aparentemente es un solo negro, te va revelando un montón de negros y de cualidades del negro, que son como una paleta colorística dentro del negro, que empieza a ver como una gran diversidad. Estaba pensando esto, digo, es curioso porque sos un pintor en blanco y negro, pero sin embargo uno de tus grandes referencias es el submarino amarillo. Es verdad eso. El dibujo del submarino amarillo, que fue aquel famoso dibujo de los Beatles, ¿no? Sí, es verdad, pero creo que también... Que era súper colorido. Súper colorido, sí, pero yo siempre, tenés razón, pero quizás pasa porque a mí me gustaba mucho, por lo pronto, la transformación, la imaginación figurativa, antes que la potencia cromática psicodélica. Entonces, por ejemplo, puedo tomar un pequeño trozo de paisaje de Corot, dibujarlo con carbonilla y ya en ese primer pasaje ya cambia, pero no cambia del todo. Entonces, para mí es como anclarme mínimamente en una célula y después buscar otra. Y a partir de ese cruce de células, se arma un cuadro, digamos. A mí me gusta tener muchos libros de artistas que para mí son centrales. Por ejemplo, Picasso, ¿no? Yo, por ejemplo, de Picasso, todo lo que puedo comprar de Picasso lo compro. Por ejemplo, es un libro sobre Picasso, el siglo de Picasso, con un montón de artistas cercanos en época, no tanto en estilo, y españoles, ¿no es cierto? Entonces, Tapies, Saura, Ferrand y Picasso en el medio, influenciado, más bien te diría influenciando él a un montón de ellos. Bueno, inclusive Torres García, que entra un poco por la ventana en el libro, pero también, es decir, haciendo un cruce entre porque Picasso era una especie de universo expansivo, ¿no? Una especie de Big Bang. Y yo creo que todo el mundo tomó de Picasso y recicló Picasso. Cuando llegué vi que había varios, ¿no?, de Picasso. Y yo ya te digo, bueno, cuando yo daba clase, Picasso para mí era la piedra de toque de mucha ejercitación. Bueno, y antes de pasar al otro sector, ¿algún libro más que elijas? Bueno, y elijo un libro de cine, mira cómo son las cosas. Este es un libro que acaba de salir sobre Orson Welles, que un poco a la manera del Hitchcock Truffaut tiene toda la obra de Welles examinada con fotografías bastante excepcionales y muchas de ellas inéditas. Y la historia, ¿viste? La historia de Welles es como la historia del artista que le es difícil serlo, ¿no? Es el genio que Welles es muy borgiano en cierto sentido, ¿no? Bueno, y después te podría decir que también como fuente
como fuente de todo tipo de referencias y resonancias están estas enciclopedias, que son las enciclopedias Larousse, o que son muy ilustradas y son... Son como el doble o el triple de un diccionario Larousse normal. Sí, digamos. exactamente. Son, primero porque además es todavía la idea de la enciclopedia que agrupaba el saber universal, ¿no es cierto? Claro. De hecho, Larousse universal no es meramente una frase de marketing, sino un concepto filosófico, digamos, ¿no? Entonces, y yo acá también durante décadas me relacioné con la viñeta de una manera muy fanática a partir de estas enciclopedias, y yo dibujé, si no copiando, con la idea de la acumulación arbitraria de elementos de diversas fuentes, ¿ves? Por ejemplo, ¿no? Y por otra parte, como todas las planchas eran dibujadas, excepcionalmente dibujadas por dibujantes anónimos, pero grandes dibujantes de pluma, bueno, para mí era como, ¿ves? Por ejemplo, mirá, ¿ves? Por ejemplo, este tipo de escena de masas minúscula y extraordinariamente dibujada, ¿no? Eduardo Stupía nos trajo hasta este lugar, que es el lugar de sus herramientas de trabajo. ¿Me las podés describir un poco? Ahí veo, ¿esto qué es? Carbonilla. No, eso es una barra de grafito, que es cercana, parecida. Ajá. Yo ahora estoy trabajando, en este momento estoy trabajando mucho menos que con tinta, con todo tipo de variantes del lápiz, en el sentido de carbonilla, grafito, más o menos duro, más o menos denso, lápices de diferentes grosores. Te pido dos cosas. Una, que si podés traer una hoja para hacer algún garabato, con perdón del término. No, yo es lo único que hago, así que quédate tranquilo. Y por otro lado, preguntarte si es caro. ¿Son caros estos elementos? Sí, ¿Es caro ser pintor? Sí, es caro. Es carísimo ser pintor. Un tarro de fijador cuesta 50 pesos, por ejemplo. De laca fijadora para fijar un dibujo en carbonilla. Pero lo que pasa es que también se presume que la pintura tiene una economía de medios más o menos productiva. En Argentina nunca del todo, pero que te da un rédito, o que podés tener, si vendés, si estás en un circuito de venta, podés tener como una buena provisión de materiales, pero son caros los materiales. ¿Ese grafito que tenés en la mano, qué número es? 2B. 2B, a ver. Pero el 2B puede ser, lo puedes manejar de plano o más linealmente, de acuerdo al ángulo de ingreso a la hoja, la línea va a cambiar. Y la cuestión del grafito, lo interesante es que dibuja enseguida. Enseguida hay una marca óptica en el papel que genera ya un determinado efecto espacial. ¿Cuál es el material más entrañable para vos? ¿El material de dibujo más entrañable? Ahora, en este momento, bueno... No, yo te voy a decir para mí lo que es. Para mí el punto central del material es encontrar el mayor rendimiento con un solo elemento, ¿no? Es decir, por ejemplo, con el 6B, lograr una línea de una gran levedad y trabajar esa levedad y la mayor intensidad posible de ese elemento, ¿no? Y entre este rango, la mayor cantidad de posibilidades posible. Entonces, creo que todo material es entrañable en la medida en que vos le entrás a su esencia, al hueso del material, ¿no? Un pincel, por ejemplo, viste que de repente se supone que vos trabajás diferentes grosores con diferentes pinceles. Pero también la cuestión, y yo di clases muchas veces basado en esto, es que con un pincel grueso vos podés lograr la línea más fina posible y con el pincel más fino la línea más gruesa posible. Y todas las líneas intermedias. Entonces eso se va trasladando a la muñeca. Tu muñeca empieza a ser un poco más sensible de lo que las nomenclaturas habituales te permitirían. Porque si vos tenés que confiar en que la gradación depende estrictamente de la nomenclatura que venden los formatos, sonaste, digamos, ¿no? Sos el director de arte de Diario de Poesía, que ya cumplió 20 años. Sí, pero ahí hay que hacer una aclaración muy fuerte. La virtud gráfica de Diario de Poesía, su probidad y su entidad misma gráfica depende del invento de Juan Pablo Renzi, que fue el director de arte fundador de la revista. Y todo esto que yo no he hecho otra cosa que aprovechar esa probidad de diseño, que bastante única, si se quiere, y bueno, tratar de ordenar el material. Samoilovich interviene muchísimo también en la parte de distribución de las partes gráficas. Se hace mucho hincapié en que
en que la ilustración no esté forzadamente entrando al diario, pero que tampoco retroceda demasiado frente al caudal de contenido. Pero evidentemente, digo, el cine es parte muy importante de tu vida. Digo, ¿tenés películas preferidas? Tengo películas, sí, tengo infinidad de películas preferidas desde todas las épocas, digamos, y de hecho, ahora veo menos cine, paradójicamente, desde que empecé a trabajar en una distribuidora. Claro. Es como cuando uno es librero que empieza a leer menos, ¿no? No sé bien por qué pasa eso, pero ¿Y hay algún director de cine que vos digas, bueno, este filma como si pintara? Bueno, se podría decir que Sokurov, de algún modo, es un director muy, muy influido por la pintura, ¿no? Por la pintura, por el romanticismo, si se quiere, especialmente. ¿Tenés en la cabeza algún título? Sí, bueno, Madre e Hijo, Padre e Hijo, El Arca Rusa, El Arca Rusa quizás no es la película más extraordinaria de Sokurov, pero es una película muy, muy emparentada con la historia de la pintura, es la película que te recorre el Hermitage. Pero en realidad Sokurov es un genio contemporáneo, digamos, un genio conceptual contemporáneo, un genio del cine como una herramienta filosófica de conocimiento, digamos, ¿no? Ahora, vos me decías que este es el sector de las obras pequeñas, sí, ¿no? Pues yo trabajo parado. ¿Trabajás parado? Eso te iba a preguntar, si trabajas parado. Sí, trabajo parado y empiezo así, como te mostraba antes, y termino así, más o menos, digamos, ¿no? Estas son las últimas dos. ¿Y cuál es el concepto de esto? Si es que hay un arte explicado, digamos. El concepto es un concepto te diría, una mezcla del lenguaje puro y mismo del dibujo, más allá de lo que represente, y una especie de escritura dibujística o de dibujo escritorial, donde hay signos que parecen en realidad signos de escritura, aunque también están como al punto de representar alguna cuestión figurativa, si se quiere, o referencial, y al mismo tiempo hay una especie de idea del paisaje que es más bien un pretexto de formato, ¿no? Para establecer una arquitectura del cuadro y una especie de entrada a una lectura, pero nada más, digamos, no son paisajes de ninguna manera narrativos. A mí me gusta, sin embargo, la idea del paisaje en el sentido de que es un formato que es como una escena, ¿no? Hay un plano que te permite poner ahí, también sería un interior, pero a mí me gusta la idea del paisaje por la cuestión la idea del aire y del cielo, de la tierra, elementos que como muy simbólicos y al mismo tiempo que está muy cerca de una arquitectura directa del cuadro, digamos. Y ahora sí, ahora estamos en el lugar de las obras grandes, ¿no? No grandes de edad, sino grandes de tamaño. ¿De qué tamaño, por ejemplo? 1,80 por 1,60, 1,20 por 1,40, eventualmente 2 metros. Pero estas son todas casi todas de 1,80 por 1,60, por 1,40 y esta de 1,60 por 1,20. Bueno, y entre tus curiosidades descubrí esto, ¿no? Montones de formitas, ¿no? Sí, que son como extensiles. Claro. Vos dirás que son. Sí, ¿no? son fragmentos de esos que en algún momento se conseguían mucho en Buenos Aires. Eran como elementos para armar helicópteros, animales de ¿cómo se llama esto? Dinosaurios. Por ejemplo, dinosaurios de madera balsa, ¿no? Entonces yo lo que hago es los compré y los fragmenté completamente, saqué todas las piezas y las piezas me sirven como si fueran unidades gráficas. ¿Y estos adhesivos infantiles que se venden en todos lados? Sí, acá hay que tener cuidado. ¿Hacen las delicias de los chicos? Sí, mías también. No, acá lo que pasa es que yo no uso nunca el elemento mismo como iconográficamente. Lo que yo hago es pegar sobre la tela el elemento. ¿Elegís uno? No, elijo muchos. Hago toda una especie hago todo un estallido, digamos, de todas estas pegatinas, de estos pequeños elementos. Sobre eso les paso una pátina de lápiz o de acrílico o de lo que sea, hago un botón de líneas y después levanto el elemento y donde estaba el elemento queda un blanco. Queda un blanco que tiene el recorte mismo del elemento. Y entonces sobre ese blanco yo vuelvo a dibujar o rehago todo ese sistema. ¿Esta es una obra reciente? Muy reciente. Muy reciente. ¿Tiene título? No, a todas se llaman paisaje. Todas se llaman paisaje. Yo con el título ya me despreocupo, le pongo paisaje. Y por ejemplo, si te preguntaran esto, bueno, ¿es un paisaje de qué clase, Estupía? De una clase 51. Es un paisaje... Viste, el paisaje es así. Vos decís paisaje y algo en el espectador se imagina un paisaje narrativo, pero el paisaje es un formato y una retórica. Bueno, es una mezcla de todo eso, digamos. A ver, mostrame en este cuadro o en cuál es una zona débil. Para mí, sí, por ejemplo, la zona débil sería esta zona, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque probablemente si yo la tomo en sí misma es una zona que hubiera resuelto diferente.
pero en la totalidad tiene que quedar así. Esa es la paradoja, porque la zona débil no es un problema, otra vez, de que tenga que ser perfecto todo el cuadro. El cuadro está lleno de, todo cuadro está lleno de zonas débiles y zonas fuertes. Y un cuadro es una conciliación, es una pugna, por un lado, una pugna fuerte entre esas zonas y entre el pintor mismo y el cuadro, y una conciliación. Entonces, ninguna de las cosas se resuelve del todo, ni se resuelve en forma de batalla, ni en forma de conciliación definitiva. Pero en ese filo, vos estás trabajando todo el tiempo con zonas que determinan el cuadro y con zonas que están disimuladas, porque si no sería todo, sería el cuadro, la paradoja del cuadro necesita zonas débiles para que haya zonas fuertes. Recorramos un poco más el estudio. Y bueno, este es uno de los trabajos más recientes. Quizás lo que te puedo decir más puntualmente de estos trabajos es que, así como yo pasé de la tinta a trabajar con toda la variedad de lápices y grafitos, eso me llevó al esmalte sintético, a materiales todavía ¿Esto más... es Claro, esmalte sintético? acá hay una mezcla rarísima de materiales, rarísima, una mezcla bastante no habitual en mí. Hay esmalte sintético, hay pastel al óleo, hay carbonilla, grafito, y hay acrílico, y ahí también. Y yo trato de que esa heterogeneidad de los materiales de algún modo se haga presente en el cuadro. El cuadro es como si fuera una situación que tiene que tener una homogeneidad integral, orquestal, digamos, pero que sus partes tienen que estar, la argamasa entre sus partes tiene que ser ríspida. No tiene que, el gran problema es hacer el equilibrio entre armonizar el cuadro, pero que esa armonía no sea edulcorada, ni parezca demasiado compuesta, y al mismo tiempo estar muy anclado en la composición, digamos, ¿no? O sea, todas las cosas que vos usás, ninguna tiene que predominar por sobre otra, digamos, ¿no? O sea, y tienen como cierto volumen o cierta textura, sí, ¿no? Sí, y bueno, porque al agregar materiales más densos, la superficie del cuadro ópticamente empieza como a darte idea de diferencias de cuerpos. Y el ojo es táctil, vos tocas con el ojo, digamos, ¿no? Claro. No solo tocas con la mano, el espectador toca con el ojo. En la medida en que el cuadro tiene diversas materialidades, el ojo toca materialidades distintas, no está solo viendo lo representado, está tocando todos los elementos físicos que componen ese cuadro. Digamos, ¿reconoces, maestro? Porque en algún momento había leído que tenías un gran reconocimiento en relación a Hermenegildo Sabat y a Luis Felipe el Yuyo Noé. Sí. ¿Se lo pudiste decir? ¿Le pudiste decir cuánto lo admirabas? No, a Yuyo Noé sí se lo digo casi constantemente y tengo una relación con él cotidiana. A Menchi no, creo que Menchi lo sabe. Pero no tuve la oportunidad de decírselo a Ted, lo que espero que si ve este programa lo escuche. Claro. Pero al mismo tiempo me parece que el reconocimiento pasa por lo que uno hace, porque yo creo que las marcas de esos maestros están... Por ejemplo, para mí verlo dibujar a Sabat, cuando yo daba clase con él en la Fundación de Artes Visuales, verlo dibujar a Sabat era una revelación. Y tengo entendido que con Yuyo Noé crearon una especie de movimiento, ¿no? ¿La línea piensa? La línea piensa se llama así. Creamos es más que un movimiento, sería un movimiento minúsculo para generar que cierta zona del dibujo tenga más visibilidad, digamos, ¿no? Nosotros en la producción todo el tiempo se ocupan de buscar un regalo, imaginan qué le gustaría a cada uno de los invitados. Lo hacemos como reconocimiento, bueno, muchas gracias. Por el tiempo que nos has dedicado. Bueno, este regalo es para vos. Abrilo, si querés. ¿Qué? Espera, para que hay dos cosas. Son dos cosas. Uy, cosa uno. Espera, cosa uno. Ah, Yellow Submarine, pero justo que... ¡Qué maravilla! Oh. Bueno, es de tu admirado. ¿Cómo se llama el dibujante? Heinz Edelman. Heinz Edelman. Esto es impresionante, la producción, pero 10 puntos y a ver, en búsqueda de materiales. Qué maravilla. Un auténtico Hermenegildo Sabat. No puedo creer. Sí, hecho especialmente para vos. ¿En serio? Sí. Menos mal que me lo dijiste después de lo que dije, si no me parece... No, pero es maravilloso. Esto sí que no me lo esperaba. Esto es impresionante. No, esto de verdad. ¿Sabes que él me había hecho un dibujo una vez? Cuando estábamos dando clase me tomó un apunte así, lo tengo guardado. Él te debe acordar. Bueno, Menchi, muchas gracias.
Eduardo Estupía exhibe las herramientas del artista completo, porque para pintar se nutre de la literatura y de la historieta, mira cine desde el lugar del crítico y del divulgador y diseña y organiza el espacio que lo rodea. De la mano de técnicas muy diversas, el artista que es experimenta y alcanza imágenes rupturistas, inquietantes, riesgosas. Es un modo inteligente de interpretar el mundo de hoy y de probar, en teoría y en práctica, que la línea piensa.